Bien, voy a empezar este video con una definición que no la voy a decir formalmente, pero sí les voy a mostrar con un ejemplo porque es algo que todos sabemos. Si yo tengo este polinomio, pensado de la forma más general posible, es un polinomio de coeficientes complejos. Y yo agarro un número complejo cualquiera, por ejemplo el 5, y digo, ¿qué significa evaluar o especializar P en Z? Que vamos a escribirlo así, P en este numerito 5 quiero decir, que lo estaba pensando como Z. Vamos a usar esta notación que significa voy a meter el 5 adentro de P. ¿Cómo meto el 5 adentro de P? Reemplazo la variable X por 5, entonces me queda así. Y esto me da un número, me va a dar un número complejo de acá, porque el polinomio tiene coeficientes complejos. Entonces esto me da 3 por 25 más 10 más 1. Me parece que es 86. Si yo quisiera reemplazarlo en otro número complejo, por ejemplo el i, también puedo hacerlo. P en i me queda 3i al cuadrado más 2i más 1. Entonces esto vale menos 1, entonces este término vale menos 3, así que esto es menos 2 más 2i. Buenísimo, nada más. Ahora, si yo agarro este polinomio, y el polinomio es por ejemplo x al cuadrado más x menos, vamos a poner 6. Entonces si yo evalúo el polinomio p en 2, esto me da 2 al cuadrado más 2 menos 6. Y esto es 4 más 2, 6 menos 6, 0. Bueno, ¿casualidad que me haya dado 0? Sí, pónganle. Ese que me haya dado 0 quiere decir que el numerito que reemplacé recibe un nombre, que es raíz. Entonces esta sí, voy a escribir la definición formal. Z perteneciente a los complejos es una raíz de P si y solo si cuando especializo o evalúo P en ese valor Z, la cuenta me da 0. Buenísimo, eso es lo que sabemos y que ya sabíamos del secundario y de la materia de análisis para quienes la hayan cursado. También sabemos que si el polinomio P lo graficamos al modo de estudiarlo como una función, que es algo que no vamos a hacer en esta materia, el puntito es donde la raíz es el puntito donde el gráfico del polinomio corta al eje X. En este que yo dibujé habría 3 raíces distintas. Bueno, en este caso hice la cuenta, agarré este polinomio, le reemplacé el 2 y me dio 0, quiere decir que es una raíz. Dicho eso, ahora vamos a ver un teorema que me ayuda a encontrar las raíces. Entonces vamos a poner teorema, o me ayuda o me va a decir para qué sirve. Teorema del resto. Quienes no sepan dividir polinomios o que no sepan divisibilidad, voy a hablar de eso más en el video de criterio de Gauss, así que lo pueden buscar. El teorema del resto dice lo siguiente: tenemos un polinomio de coeficientes complejos y tenemos un z perteneciente a C. Entonces el resto de dividir P por, ¿quién ponemos como denominador? El polinomio x menos el z, o sea, este numerito z lo meto ahí, x menos ese número es P evaluado en z. Entonces hagamos un ejemplo para creernos esto que está pasando. Por ejemplo, voy a poner el polinomio P que sea 2x al cuadrado más 3x menos 5. Y lo que me dice el teorema es el resto de dividir a P por x menos z es P de z. Bueno, inventemos un z. Voy a poner z igual a 1. Entonces lo que tengo que hacer para verificar el teorema es calcular el resto de dividir a P por x menos z. O sea, divido P por x menos 1. Esta división la puedo hacer por Ruffini, así que la voy a hacer por Ruffini. Recuerden con Ruffini que cuando divido por x menos a, acá tengo que meter al a. Así que en este caso estoy dividiendo por x menos 1, pongo al 1. Y acá pongo los coeficientes del polinomio P, desde el grado más grande hasta el grado más chico, como está escrito acá, del cuadrado, lineal y el término independiente. Y si llegara a faltar algún término hay que completarlo, así que si hubiera alguna x que no aparece, le tendría que poner el coeficiente 0. Y esto se resolvía así: bajo el primer número y después multiplico en esta diagonal, me da 2, y después sumo, me da 5, multiplico de vuelta, 5, y la cuenta me da 0. Bueno, no era el ejemplo que quería fabricar, pero está bien, esto funciona. Eso quiere decir que el resto es este. El resto de dividir al polinomio P por x menos 1 es 0.
Bueno, ¿cuánto da P de Z? P evaluado en 1 es 2 por 1 al cuadrado más 3 por 1 menos 5, 0. Lo que me está diciendo el teorema es que estos dos números coinciden, y efectivamente coincidieron. De casualidad me dio 0, pero ya van a ver que eso me sirve para una explicación que viene después. Vamos a hacer otro ejemplo entonces, vamos a poner Z igual a menos 2, para variar un poquito. Entonces ahora divido P por X menos 2. Entonces, el mismo P, pero ahora como divido por X menos 2, perdón, por X, acá estoy diciendo algo mal. Si este es el menos 2, tengo que dividir por X menos el Z, así que tengo que dividir por X menos 2. Así que estoy dividiendo por el polinomio X más 2. Pero acá va el Z, así que eso estaba bien, el menos 2 se conserva. Bajo, multiplico, sumo, multiplico y sumo. Así que lo que me dice el teorema del resto es que P evaluado en menos 2, la cuenta tiene que dar menos 3. Verifiquemos. 2 por menos 2 al cuadrado, más 3 por menos 2, más 5. Perdón, menos 5. Esto me da 8 menos 6 menos 5. Así que esto es 8 menos 11 menos 3. Efectivamente me dio lo mismo. Así que ahí comprobamos que el teorema del resto tiene sentido. Pero si queremos hacer una demostración verdadera, lo que tenemos que pensar es lo siguiente. Si yo estoy dividiendo el polinomio P por X menos Z, voy a tener cierto cociente y cierto resto. Entonces escribo así. P es cociente, vamos a ponerle las X como si estuviéramos evaluando. Cociente evaluado en X por X menos Z más resto evaluado en X. Ahora, sabemos de la división lo siguiente. El resto cumple con una cosa. Para que yo haya terminado la división, el grado del resto tiene que ser menor o igual que el grado del divisor, este. Pero este tiene grado 1, así que el grado del resto tiene que ser menor o igual a 1. O eventualmente el resto podría ser 0, como nos pasó acá. Y entonces el resto no tiene grado. Así que acá escribo o el resto es igual a 0. De cualquier manera, esto, que el grado del resto sea menor estricto que 1, dije mal, escribí mal, pero dije bien, quiere decir que R es un número. Y si R es un número, no hace falta ponerle la X. Así que yo voy a decir P de X es ahora C de X por X menos Z más el resto de R, que es un número. No le pongo la X porque es una constante. Así que tenemos esta igualdad. P es igual a C de X por X menos Z más R. Bueno, ¿qué pasa si esta igualdad la evalúo en Z en todos lados? Reemplazo todas las X por Z. No sé cuánto me da el cociente en Z, pero este paréntesis me da Z menos Z, que es 0. Así que como este paréntesis me da 0, multiplicado por el cociente me da 0. Así que llegamos a que el resto es P evaluado en Z. El resto de dividir a P por X menos Z es P de Z. Exactamente lo que pedía el enunciado del teorema. Bueno, ¿cuál es el uso de este teorema? Lo que pasó acá sin querer. Así que vamos a enunciar eso. Corolario. Z es raíz de P si y solo si P es divisible por X menos Z. ¿Qué quiere decir que sea divisible? Por ejemplo, 24 es divisible por 8. ¿Por qué? Porque se puede escribir como 8 multiplicado por alguien. Ese alguien no me interesa. ¿Quién es? Es 3. No sé, 100 es divisible por 25. Se escribe como 25 por alguien. ¿Por quién? Por 4. En este mundo, estamos hablando en el mundo de los números enteros. Así que yo acá en la multiplicación tengo que poner números enteros. Por ejemplo, 6 no es divisible por 5. ¿Cómo se escribe 6 como 5 por alguien? Bueno, como 6 quintos. Pero este no es entero, así que esto que acabo de hacer está mal. En el mundo de los enteros, 6 no es divisible por 5. Bueno, si Z es raíz de P, Z es raíz de P, entonces cuando yo hago esta división, agarro al polinomio P y lo divido por X menos Z, acá me va a quedar un cociente y sabemos que el resto, ¿quién era? El resto era P evaluado en Z, ¿no? Entonces esto es X menos Z por el cociente. Pero si es raíz de P, P de Z vale 0. Así que ahí pongo más 0.
Entonces este término lo borro porque no cuenta para nada. Y entonces fíjense que p de x se está escribiendo como x menos z por alguien. Y eso quiere decir que x menos z es un divisor de p. En este mundo, por ejemplo, yo puedo decir esto. X al cuadrado menos 4. Se escribe como x menos 2 por x más 2. Entonces este es un divisor de este que está acá. ¿Por qué? Porque x al cuadrado menos 4 se escribe como x menos 2 por alguien. Ese alguien no me interesa quién es. Lo importante es que si estamos hablando del mundo de los polinomios, por ejemplo lo pongo así, de c en x, esto sea un polinomio de coeficientes complejos y esto también. Porque yo podría decir algo que de vuelta está mal. Digo, x cuadrado menos 4 es divisible por x menos 5. ¿Por qué? Porque agarro y lo escribo así. Entonces fíjense, está bien esto. Esta igualdad vale, pero no lo escribí como multiplicación de polinomios complejos, porque esto no es un polinomio, esto es otra cosa. Es algo parecido a una función homográfica, una función racional. Pero esto no cuenta como polinomio en c de x, entonces eso está mal. Está mal decir que x menos 5 es un divisor de x cuadrado menos 4. Bien, esa es la demostración en un sentido. Diciendo que es una raíz, acabo de argumentar que x menos z es divisible por p es divisible por x menos z. Así que hice la demostración yendo para aquel lado. Si quisiera hacer la demostración yendo para el otro lado, lo que tengo que decir es que si p es divisible por x menos z, entonces p se escribe como x menos z por otra cosa. Esa otra cosa le voy a poner q, por decir algo. Y tengo que comprobar que z es una raíz de p. Bueno, ¿cuánto vale p evaluado en z? Vale z menos z por q de z. No me interesa cuánto vale q de z porque esto vale 0. Entonces la multiplicación vale 0. Así que p de z vale 0. Bien, es una raíz. Entonces ahí está justificado cuál es el interés de calcular las raíces. Porque calculando las raíces vamos a poder encontrar divisores de p. ¿Y para qué quiero encontrar divisores de p? Porque cuando yo tengo un polinomio, por ejemplo este, yo lo que quiero es decir cómo puedo descomponerlo. Y esto es, podemos hacer una analogía con moléculas, átomos, que siempre queremos descomponer a ver cuál es su esencia. Cuando yo pienso en el 24, yo digo el 24 se puede escribir como 8 por 3. Y ahí lo descompuse para saber dentro del 24 cómo está formado. Pensando en la operación por, esto se llama factorizar. Lo escribí como una multiplicación. También lo podría escribir así, lo podría escribir como, no sé, 4 por 6. Y también descompuse el 24 de otra manera. Lo más que se puede descomponer el 24 es escribirlo así, como 2 al cubo por 3. Y esta es la que se llama factorización en primos. Lo escribí como una multiplicación de números primos. Eso es lo máximo que se puede descomponer. Lo más abajo que podemos llegar para descomponerlo en pedacitos más chiquitos. Esta cuadrática la podemos descomponer y escribirla de esta forma, como x menos 1 por x más 2. Entonces, este que era un polinomio de grado 2, entre comillas grande, lo descompusimos en dos polinomios de grado 1, lo achicamos, lo redujimos a algo más sencillo. Entonces, esa es una descomposición. Si pienso que este es un polinomio de coeficientes reales, lo descompuse en dos polinomios de coeficientes reales. Así que esa se llama factorización en R. Ahora, si yo dijera, vamos a descomponer este polinomio no lo puedo descomponer. ¿Por qué? ¿Cuál es la argumentación? Yo cuando hice esta descomposición me quedó escrito de esta forma, como x menos un número y x menos otro número. Ese lo puedo pensar como x menos menos 2. Y entonces, de ahí puedo ver, gracias al teorema del resto, que 1 es raíz. Y acá que puedo decir que menos 2 es raíz. Entonces, cuando yo hago la factorización, me aparecen raíces. Ahora, si este polinomio que está acá, yo sé que no tiene raíces, pertenece a R de X. No tiene raíces, entonces no se puede descomponer, no lo puedo escribir de una forma más sencilla. Así que, entre comillas, en nuestro mundo, pero esto funciona de verdad, estos polinomios son primos porque no se pueden descomponer y este también sería primo, pero es de grado 2, es un primo, bueno, más complejo. Más complejo en el sentido de más difícil. Ahora hagamos una cosa, hagamos una reversión de ese ejercicio, pero lo voy a pensar en vez de con coeficientes reales, con coeficientes complejos. Y entonces si lo miro en los complejos, la cuadrática sí tiene raíces. Las raíces son 3i y menos 3i. Entonces este polinomio lo puedo descomponer de esta forma.
Entonces en los complejos sí era posible descomponerlo. Esta se llama factorización en C de X. Cuando hablemos de C de X, siempre lo vamos a poder descomponer en producto de todos polinomios de grado 1, como acá. Si esta es una cuadrática, lo descompuse como producto de dos polinomios de grado 1. Y eso funciona bien. Así que, pensándolo como polinomio de coeficientes reales, es indivisible, es un polinomio primo, y pensándolo como polinomio de coeficientes complejos, logré descomponerlo en 2. Un ejemplito más y cerramos, un polinomio de grado 3. Si yo les pongo este polinomio, lo que necesitamos, y no lo voy a hacer en este video, es conseguir una raíz. Yo consigo una raíz que es el menos 1. Como menos 1 es una raíz, este polinomio se va a poder escribir como x menos la raíz por otra cosa. ¿Cómo consigo eso? Este polinomio es x más 1. Entonces hago la división de esto por x más 1 y el resultado me va a dar ese polinomio que va ahí. Usando por supuesto el algoritmo de la división. Bueno, ¿quién es ese polinomio? Yo les digo, es x al cuadrado más 1. Entonces me quedó así. Esta es la factorización, que si la simplificamos es x más 1 por x al cuadrado más 1. Si pienso a p como polinomio de coeficientes reales, ¿puedo descomponer más esta factorización? La respuesta es que no, porque esto es lineal, ya no se puede descomponer más. Y esto que está acá es una cuadrática que no tiene raíces, así que no se puede descomponer. Así que esto que está acá es lo que se llama factorización en R de X. Pero sabemos que en complejo las cuadráticas sí se pueden descomponer en dos lineales. ¿Quiénes son las raíces de X al cuadrado más 1? ¿Qué cosa al cuadrado me da menos 1 para que esta cuenta de 0? Y menos i. Así que ahí están las raíces. Las pongo restando. Así que ahora logré descomponer el polinomio de grado 3 en una multiplicación de 3 polinomios de grado 1. Pero estos polinomios tienen coeficientes complejos. Ahí aparecen coeficientes complejos. Así que esta es la factorización en C de X. Bueno, hay que conectar este video con cómo hacemos para conseguir raíces y eso va a estar en los otros criterios que van a aparecer en la práctica 6.